saben que la gastritis es lo más común, la enfermedad más común en gastroenterología, ¿no? La que más se ve en todos los casos. Entonces, primero vamos a comenzar con la definición de gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es una enfermedad inflamatoria que puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no es cierto? Y está asociada a factores exógenos y factores endógenos. ¿Cuáles son los factores exógenos? Los factores exógenos tenemos el más conocido y el principal, que es el Helicobacter pylori, que es una bacteria que vive netamente en el tubo digestivo alto de las personas. Otro, tenemos los AINE, irritantes, drogas, alcohol, tabaco, cáusticos, radiación, etc. Y dentro de los endógenos tenemos los ácidos gástricos, la pepsina, la bilis, los jugos pancreáticos, la urea y bueno, causas inmunes. Ahora, para poder decir de que es una gastritis en sí, hablar de una gastritis y no de una gastralgia, tendríamos que estar frente a un resultado de una endoscopía y un resultado histopatológico que indique que es una gastritis, ¿sí? Entonces eso es importante. Okay. Ahora, en la patogenia. Sabemos que el daño a la mucosa depende del tiempo que esté expuesta a los factores que pueden ser injuriantes o los factores que puedan causar daño. Pero todos tenemos, como en todo nuestro cuerpo, algo que nos defiende. Y en la mucosa gástrica también tenemos un defensor, que es la barrera gástrica, la que nos va a defender. Esta barrera gástrica está compuesta por tres zonas netamente. El componente preepitelial, el epitelial y el subepitelial, ¿no es cierto? Entonces, entre los componentes preepiteliales tenemos principalmente el moco, ¿sí? Además asociado el bicarbonato y los fosfolípidos. Entre los componentes epiteliales tenemos la regeneración celular que tiene este tipo de mucosa, la capacidad de regeneración, la resistencia celular a la acidificación, el transporte de bicarbonato, el factor de crecimiento y las prostaglandinas. Y dentro del factor subepitelial tenemos principalmente pues la microcirculación o el flujo sanguíneo y la extravasación de los leucocitos. Esto es importante para que cuando se altera todo esto es que comienza a presentarse los daños en sí de la gastritis, ¿sí? Entonces, tenemos acá un estomaguito feliz y un estomaguito triste. Y como hemos mencionado antes, tenemos los factores defensivos y los factores agresores, ¿no? Para poder recapitular lo anterior, tenemos nuevamente nuestra barrera gástrica, la secreción mucosa, la regeneración epitelial, el flujo sanguíneo y la síntesis de prostaglandinas. Y los agresores, como hemos mencionado ya también hace un momento, tenemos el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, la fase vagal de la secreción gástrica, los AINES y principalmente el Helicobacter pylori, ¿no? Que es la bacteria que más daño nos hace a nivel digestivo. Vamos a hablar de clasificación de la gastritis. Para poder hablar de la clasificación de la gastritis tenemos tres puntos básicamente, ¿no? Que son la clasificación anatomopatológica, que está basada en la presentación, la prevalencia y la etiología. La clasificación actualizada de Sidney, que está basado en el hallazgo endoscópico, histológico, el etiológico, el topológico y el grado de daño. Y la clasificación basada en criterios etiológicos endoscópicos y patológicos, ¿sí? Vamos a desarrollar brevemente cada una de ellas. Entonces, en la clasificación anatomopatológica basada en su presentación, prevalencia y etiología, tenemos principalmente que la gastritis aguda es un infiltrado predominantemente de neutrófilos, que quiere decir polimorfos nucleares, ¿ya? O sea, si no hay polimorfos nucleares, esto no es una gastritis aguda. Y es principalmente, como les mencioné hace un momento, causada por el Helicobacter pylori. Ahora, en las gastritis crónicas tiene que haber un infiltrado por mononucleares, entre ellos principal los linfocitos, las células plasmáticas o ambas. Ahora,
Si nosotros estamos frente a nuestro resultado de patología, que nos indica una gastritis crónica activa, ¿qué quiere decir? Que además de los linfocitos, de los mononucleares, han encontrado polimorfonucleares. Esto sería una reagudización, como para que ustedes entiendan un poquito más fácil. Entonces, si es activa es porque se ha reagudizado. Nuestra gastritis crónica está reagudizada, ¿sí? Ahora, si tenemos una gastritis crónica superficial, ¿qué es lo que pasa en esto? Tenemos un componente que compromete la zona superficial de la lámina propia. ¿Ves? La lámina propia, la parte superficial de la lámina propia. Entre las criptas de las foviolas hasta los cuellos, pero sin llegar hasta la glándula. Esto es lo importante, que la superficial no llega hacia las glándulas. Y en la gastritis crónica profunda es la que compromete la lámina propia en toda su extensión. ¿Sí? Llega hasta abajo. Y la gastritis crónica atrófica es cuando tenemos una reducción de las glándulas, que es muy diferente, ¿sí? Atrófica de la superficial y de la profunda. Ahora, vamos a hablar de metaplasias. Las metaplasias, ¿qué son? Son un cambio en la forma de las células, ¿no es cierto? Sabemos eso. En el estómago podremos tener la metaplasia tipo pilórica o pseudopilórica, que es un cambio en la mucosa fúngica por glándulas de tipo pilórico. ¿Ok? Eso está fácil porque como su mismo nombre lo dice, nos podemos acordar. Y en la metaplasia intestinal tenemos básicamente dos tipos, la completa y la incompleta. La completa tenemos un patrón intestinal delgado y la incompleta un patrón colónico. Y esta es la que se considera una lesión premaligna que puede pasar fácilmente a una displasia y convertirse en un cáncer. Entonces, a la que tenemos que tener más cuidado cuando nos llegue el resultado y sale incompleto es que tenemos que hacerle un seguimiento mayor al paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve endoscópicamente una metaplasia? Se ve así, como ven acá, ¿no? Esto es lo normal, rosadito, y encima ven como unas manchitas blancas medias planas, ¿sí? ¿Ok? Que al acercarlas o al cambio de luz se ve así diferente la mucosa. Lo normal, y acá se ven como grandecitas, gorditas. Entonces acá el cambio de luz con iScan o bueno, una cromoendoscopía se puede ver clarito, ¿no? Como la mucosa está aumentada de tamaño. Ahora, acá tenemos la secuencia de Pelayo y Correa que nos indica, ¿no? Tenemos nuestra mucosa normal y de ahí viene la gastritis no atrófica. Después de esto pasa a la gastritis atrófica. De ahí pasa a una metaplasia intestinal, que puede ser completa o incompleta. Y de ahí pasa a la displasia. La displasia puede ser de alto grado o de bajo grado. La de alto grado es la que tiene mayor riesgo o ya podría ser considerado un cáncer in situ, ¿no? Un adenocarcinoma. La segunda parte, o la segunda clasificación, es la actual, la clasificación basada en la escala de Sidney, ¿no? Donde vemos los hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topológicos del grado dental. Entonces, para poder hacer esto tenemos que tomar nuestras muestras de biopsia. Entonces, tenemos nuestras variables histológicas graduadas. ¿Y qué podemos tener en estas variables? La densidad del Helicobacter, la cantidad que pueda tener el paciente, ¿no? Que tenga entre una cruz o que tenga 3 cruces de Helicobacter. La infiltración de los neutrófilos en sí. La infiltración de las células mononucleares, la atrofia, que haya presencia de esta o no, y la atrofia intestinal. Y las variables histológicas no graduables, tenemos la presencia de folículos linfoides, el daño epitelial que se va a producir en la superficie y la hiperplasia foviolar, granulomas y otros. Ahora, para poder tomar y hacernos cargo de este tipo de escala, la escala de Sidney, necesitamos 5 puntos importantes de biopsia, que son los mencionados acá, ¿sí?
El primer punto es en la curvatura mayor del antro, a 3 centímetros del pílori. El segundo punto, la curvatura menor del antro, igual a 3 centímetros del pílori, ¿no? El otro punto, el tercer punto, es en la incisura. El cuarto punto es en la curvatura menor en cuerpo y el quinto punto, la curvatura mayor en cuerpo. Estas son a 8 centímetros de la unión. ¿Sí? Son los puntos que nos basamos para poder tomar las biopsias y de acuerdo a eso poder catalogar según escalas los valores. Ahora, según esta escala tenemos la clasificación de gastritis crónica en el sistema, ¿no? Podemos tener una gastritis antral no atrófica que es asociada a la presencia de Helicobacter pylori, que vamos a encontrar una gastritis superficial sin atrofia y también conocida como una gastritis de tipo B. Ahora, otro tipo es la gastritis atrófica multifocal antral y corporal, que está asociada principalmente a factores externos, como que nuevamente el Helicobacter pylori, las dietas, factores ambientales, etc. Y la gastritis tipo B, y otras denominaciones serían gastritis tipo B, tipo AB, ambiental o metaplásica. Y otro tipo sería la gastritis atrófica corporal difusa, también llamada gastritis autoinmune o gastritis tipo A. Esta está asociada, como hemos mencionado, a una autoinmunidad, que hay anticuerpos, anticélulas parietales u oxínticas, hay un factor intrínseco, vamos a encontrar una hipocloridria o una acloridria en el paciente y hay una deficiencia de vitamina B12. Esto es importante, ¿no? Este tipo de gastritis, la gastritis atrófica tipo A o autoinmune, no es muy frecuente, pero es importante que sepamos que está presente y buscarla en algunos pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos la clasificación actualizada, como hemos visto, ¿no? Topológico, morfológico, etiológico y endoscópico. Topológico, lo que hemos mencionado ahorita, ¿no? Antral, multifocal, fúndica. Morfológico, que haya una inflamación, atrofia, el grado de la actividad, que haya la presencia de la metaplasia, y esto puede ser provocado por el Helicobacter. El Helicobacter es el gran agresor. Depende del tipo de Helicobacter que tengamos, ¿no? Hay algunos que son más agresivos que otros, pueden provocar esta atrofia y esta metaplasia en el paciente. Factores etiológicos ya hemos mencionado, el Helicobacter, los virus, ¿no? Los granulomas, etc. Y endoscópicos, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Que es el edema, el eritema, las petequias, todo lo que se puede encontrar endoscópicamente en el paciente. La nodularidad está muy frecuentemente ligada a la presencia de Helicobacter pylori. Ahora, la tercera clasificación, que sería la clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Ahí tenemos tres tipos de gastritis. La gastritis, la que es erosiva o hemorrágica, donde no existe un componente inflamatorio, pero sí hay un daño epitelial y endotelial. ¿Y cuáles son las causas de esta gastritis? Tenemos las drogas, el alcohol, el estrés, los cáusticos, la radiación, la gastropatía hipertensiva o hipertensión portal, etcétera, ¿no? El otro tipo es una gastritis no erosiva o no específica, que está endoscópicamente normal, pero histológicamente ya tenemos un daño inflamatorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este paciente? ¿Cuáles pueden ser los causantes de estas gastritis no erosivas, no específicas? Podría ser una infección, la autoinmunidad, la gastritis de tipo linfocítica, la gastritis biliar o alcalina, la inespecífica o idiopática. Y el otro tipo que tenemos es la gastritis de tipo específico, donde ya encontramos unos daños histológicos específicos en el paciente de acuerdo al causante, ¿no? Si tenemos infección, que es flemonosa, o dependiendo, ahorita vamos a desarrollar un poquito mejor esto, o una gastritis granulomatosa o colagenosa eosinofílica por algún tipo de alergia o hipertróficas o uremia. Entonces, eso están asociados a otro tipo de problemas. Entonces, vamos a desarrollar brevemente algunas de las gastritis más comunes o más frecuentes. La gastritis reactiva o química, que puede estar causada principalmente por el consumo de pastillas,
y dentro de ellas el principal agresor, los aires. ¿Qué se presenta en la gastritis? Va a haber en la mucosa va a haber una inflamación y una gastropatía reactiva. ¿Y qué vamos a encontrar? En la biopsia vamos a encontrar una hipoplasia foviolar, edema, como pueden ver acá, ¿cierto? Hay edema, aumento de las fibras del músculo en la lámina propia y una dilatación y congestión vascular. Entonces así se ven como gorditos, bien gorditas se ven. Porque es una reacción a los agentes agresores, que en este caso serían los aires. El otro tipo es la gastritis de tipo biliar. ¿Qué es lo que está pasando? Está regresándose la bilis, ¿no?, que desemboca acá en la ampolla, regresa hacia nuestro estómago. Recordemos que la bilis es más alcalina en relación a nuestro estómago, que es un medio más ácido. Entonces comienza a irritar, inflama todo nuestro estómago. ¿Y por qué se pueden causar estas cosas, no? Puede causar porque hay una lesión en la mucosa gástrica por estos ácidos biliares. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? En realidad los síntomas típicos que puede tener cualquier gastritis, ¿no?, que es la epigastralgia, las náuseas, los vómitos, pero estos vómitos van a ser biliares, ¿no?, que tienen que ser amarillitos. Esto se va a presentar o se relaciona al tabaquismo. Si es que hay tabaquismo, aumenta, hay un riesgo de aumento, pero en realidad, ¿cuándo se presenta más el paciente que tenga una gastritis biliar? Cuando tenemos casos de operados de vesícula o que tienen problemas o que ya tienen cálculos en la vesícula de largo tiempo y presenta el paciente este reflujo de tipo biliar, ¿sí? Este tipo de gastritis va a regresionar y mejora mucho con el tratamiento, ¿sí? Las gastritis de tipo infecciosa pueden ser principalmente estas, ¿no?, la bacteriana, las virales y las micóticas. Las bacterianas, también llamadas como gastritis flemonosa, estas son más agresivas, ¿ok? Se asocia mucho a una atrofia. Los síntomas en el paciente, los síntomas que pueden presentarse son un dolor agudo intenso, una hematemesis, va a tener fiebre el paciente, una peritonitis y una citis purulenta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que hay una inflamación difusa y supurativa, un engrosamiento de los pliegues. Ustedes pueden ver acá que están engrosaditos, gorditos los pliegues, ¿no es cierto? Así. Y la pared del estomaguito va a estar toda ensanchada y supura secreción. ¿Y cuáles son los agentes que pueden causar este tipo de gastritis? Son el E. coli, el estafilococo, los haemophilus y el clostridium. Este va a provocar un tipo de gastritis emfisema-tosa. ¿Y a qué llevamos en este paciente? De acuerdo al tiempo de diagnóstico, el uso de antibióticos o incluso hasta una resección gástrica, porque como hemos visto es fulminante, ¿sí? En lo que es virales, principalmente el que más afecta es el citomegalovirus. Los síntomas, tenemos el dolor agudo, las náuseas, los vómitos, los nódulos no ulcerosos en cuerpo y forma. Y en la biopsia, ¿qué vamos a encontrar? Las células glandulares, macrófagos y las células epiteliales, con grandes núcleos, ¿sí? Acá podemos ver cómo son las lesiones cuando es una gastritis de tipo viral. Y cuando es micótica, ¿cómo se va a presentar? Son lesiones ulcerosas de bordes negros. Ulcerosas de bordes, como vemos aquí, ¿sí? La zona alrededor es una zona indurada y principalmente causada por cándida, histoplasma, criptococos, pero dentro de este es el principal cándida. Todos estos dan en pacientes que son inmunocomprometidos, porque un paciente que tiene una buena inmunidad pues no va a tener todos estos cuadros, ¿sí? No son muy frecuentes. Ahora vamos a desarrollar en sí lo que es una gastritis aguda y lo que es una gastritis crónica. Una gastritis aguda, ¿qué es? Como hemos mencionado antes, es un proceso asociado a la presencia de polimorfonucleares. Eso es importante que se acuerden, porque eso es lo que va a dar el diagnóstico de que sea agudo o, si no está esto, que sea algo crónico. Entonces es un proceso inflamatorio
de la mucosa con un infiltrado de polimorfos y se presenta por erosiones que no sobrepasan la muscular de la mucosa. Esto es importante. Entonces, estos dos puntos van a darme el diagnóstico de una gastritis aguda, que tenga polimorfonucleares y que no sobrepasa la muscular de la mucosa. Entonces, nuevamente, ¿cómo damos un diagnóstico de gastritis? No solamente con los síntomas en el paciente, sino también con la endoscopía y con la toma de biopsias durante la endoscopía. Eso es importante para poder saber. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los agentes causales de una gastritis aguda? El estrés, a los que todos estamos. El consumo de alcohol, cualquier tipo de alcohol. La gastritis de tipo biliar, ¿no? Hemos visto que regrese la bilis, la presencia de la bacteria del Helicobacter y consumo de pastillas, principalmente los aires. Esas son las causas de una gastritis aguda. Dentro de las formas de gastritis aguda tenemos principalmente dos formas. La gastritis aguda erosiva o hemorrágica. ¿Cuál es la definición de esta? Que es una reacción difusa a irritantes o a un daño químico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestro paciente? Vamos a encontrar erosiones. ¿Cómo son estas erosiones? Es una lesión superficial en la mucosa. Estas manchitas rojas superficiales que pueden ver aquí, esas son las erosiones, que es muy diferente a una úlcera. Estas son erosiones, son como heridas superficiales, como cuando te haces una herida superficial en cualquier parte de la piel, así. No es nada profundo, no es un hueco, no es una úlcera. No penetra la capa muscular de la mucosa, como hemos visto, y tienen que medir menos de 5 milímetros. Entonces, pueden ver ahí, son pequeñitas, puntitas sí todas, pero sí, cada una mide menos de 5 milímetros. ¿Y quiénes son las que causan este tipo de gastritis aguda erosiva o hemorrágica? Tenemos principalmente la hipoxia, una lesión directa por algún tipo de agente como los AINES, o la reducción de flujo que se presenta en el estrés, en un traumatismo, en quemaduras o en sepsis. El otro tipo de gastritis es la gastritis aguda de tipo neutrófila, donde está asociada principalmente a la bacteria del Helicobacter pylori. Entonces, ¿cómo se ve? En un estómago normal vemos así. Lo vemos acá, ¿no es cierto? Un estómago normal, rosadito, es un rosado medio pálido, un rosado suavecito. ¿Y cómo se ve cuando encontramos Helicobacter pylori? Encontramos esta nodularidad. ¿Ven? Como granitos, como el salpullido que le dicen, más o menos así. Así se ve, como granitos. Y esto se asocia a la presencia de Helicobacter. Ahora, no quiere decir que si yo encuentro esto, siempre va a tener Helicobacter, no. Pero se asocia muchas veces a la presencia de la bacteria. ¿Cómo es esta gastritis? En la fase aguda va a haber una infección primaria, ¿no? Donde nos vamos a ingerir el Helicobacter. Vamos a tener el inicio de los síntomas y lo primero que vamos a encontrar es una hipocloridria en este caso. Clínicamente, esto puede durar días o semanas. ¿Y qué vamos a encontrar? Un dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, distensión, llenura de gases. Incluso podemos llegar a tener una hemorragia digestiva alta presentando úlceras que van a ser secundarias a la presencia de este Helicobacter pylori. ¿Sí? Endoscópicamente las gastritis neutrófilas pueden ser de tres tipos. ¿Sí? El tipo 1 es un edema generalizado de la mucosa. La mucosa está, ¿ven acá? Como cuarteada. ¿Sí? Se ve como cuarteada como la piel de la serpiente, de la culebra, algo así. Así se ve la mucosa cuando es endoscópicamente. Hay una estrechez en el antro, ¿por qué? Porque como está toda edematizada, toda hinchada la mucosa, comienza a haber esta estrechez y hay una apariencia terciopelada sin erosiones. No vamos a presentar erosiones en esta zona. Ahora, el tipo 2 es una hemorrágica, donde los pliegues son más engrosados. Podemos ver pliegues engrosados con una disminución en la distensibilidad cuando
inflamos el estomaguito va a estar reducida esta distensibilidad. Y podemos tener puntos hemorrágicos o erosiones. Entonces, así puntos hemorrágicos como vemos acá. O sea, las mismas erosiones que hemos visto en la anterior diapositiva, pero algunas pueden estar cubiertas de hematina, ¿no? Que es la sangrecita en el estómago. Y el tipo 3, que es el tipo ulceroso, donde encontramos erosiones externas, úlceras acompañadas de hemorragia, como vemos aquí, ¿sí? Las ulceritas y erosiones, este es el antro, y acá tenemos erosioncitas. Ahora, vamos a hablar de nuestro agresor más grande, que es el Helicobacter pylori. Ya sabemos que el Helicobacter pylori es una bacteria, ¿no es cierto? Es un bacilo gram negativo que vive principalmente en la mucosa gástrica. Y dentro de ella, su zona principal para habitar es el antro y el puerto. ¿Y qué pasa con este Helicobacter? Este Helicobacter tiene sus piecitos y tiene su adhesina. Y esta adhesina ocasiona que se pegue a la mucosa, ¿sí? Es espiral y esto lo hace móvil. Importante de este Helicobacter que es catalasa y oxidasa positiva, o sea, es una bacteria aeróbica y necesita de concentraciones bajas de oxígeno para poder vivir. Tiene mecanismo de resistencia al ácido, por eso es que puede vivir dentro del estómago. No lo tienen todas las bacterias, lo cual lo hace especial a ella y es la única que puede vivir en nuestro estomaguito. Entonces, ¿qué hace el Helicobacter? El Helicobacter ingresa y hace una resistencia al ácido. Y esta provoca una gran cantidad de ureasa. Al tener esta gran cantidad de ureasa se va a producir amoníaco a partir de esta urea. Y así va a aumentar el pH gástrico, va a causar una inflamación en la mucosa y así se produce el daño que ocasiona este Helicobacter. Dentro de los factores de virulencia, tenemos la morfología, la forma que tiene este Helicobacter asociada a la presencia de sus flagelos va a ocasionar de que se pegue sobre la célula y altere el moco. Ya hemos mencionado antes que nuestro moco era un factor defensivo de la barrera de la mucosa, ¿no es cierto? Entonces este moco se ve alterado con el Helicobacter. ¿Cuál es el otro factor que tiene este Helicobacter que nos va a ocasionar virulencia? Como les mencioné hace un momentito, es la adhesina. ¿Y esta adhesina qué hace? Que se adhiera, se une a la bacteria a la célula epitelial. Entonces hace como si fuera su casita, ahí se mete y comienza a lesionar poco a poco la mucosa. Otro factor tenemos la ureasa, que transforma la urea en amoníaco y neutraliza la acidez. Otro factor, el amonio, que hace una interacción amonio-agua generando iones hidrófilos y esto va a producir una lesión en las células epiteliales y en las células gástricas. Ahora, este es un factor específico que tienen algunas cepas de Helicobacter pylori, no lo tienen todas. Y al tener este tipo de gen asociado, que es el CAG-A, va a ocasionar que este tipo de Helicobacter sea más agresivo, ¿sí? No todas las cepas tienen este tipo, como mencionamos, presente en algunas cepas de Helicobacter. Este factor del CAG-A es el que aumenta su poder patógeno. O sea, si tú tienes el Helicobacter que tiene este tipo CAG-A, es el Helicobacter que va a ser el agresor, el que te va a producir la metaplasia, el que te va a producir atrofia, el que te va a producir de repente la presencia de un cáncer. Recordemos que el Helicobacter en sí es un factor que puede producir un cáncer, pero no todos los pacientes que tienen Helicobacter van a hacer cáncer, ¿sí? No todos hacen cáncer. Entonces, si tenemos CAG-A, hacemos el riesgo de tener un cáncer. Otra propiedad que tiene es que genera mayor respuesta inflamatoria, justifica mayor riesgo y estos pacientes pueden llegar a tener las úlceras pépticas y, como hemos mencionado, el adenocarcinoma. Ahora, dentro de estos factores específicos, el CAG-A, si se asocia al BAC-A, va a ser más riesgo aún, ¿sí?
Ese es el factor que le va a ocasionar mayor riesgo a nuestro paciente. Ahora, dentro de los aires, ¿qué pasa con los aires? ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos nuestra pastillita? Sabemos que el aire ocasiona un mecanismo de lesión, ¿no es cierto? ¿Qué afecta? Va a tener efectos tóxicos directos sobre nuestra mucosa. Tomar pastillas siempre va a alterar la mucosa, cualquier tipo de pastilla. Pero este tipo de pastillas altera mucho más. ¿Por qué? Porque provoca una inhibición de la síntesis de prostaglandinas y hay un aumento de la adhesión de los leucocitos y por esto se provoca la molestia. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Nosotros tenemos la COX-1 y la COX-2, ¿no es cierto? Ambas son isoenzimas que van a proteger la mucosa gástrica. Pero ¿qué pasa? Tomamos nuestra pastillita porque nos duele algo y esto se altera la COX-1 y la COX-2 y por esto es que comienza a producirse todo el daño. ¿Qué presentan? Las prostaglandinas. Principalmente dentro de estas prostaglandinas la principal va a ser la E2, la que va a ocasionar mayor daño en nuestra mucosa. Y se van a producir las úlceras. ¿Sí? En las prostaglandinas se altera la mucosa y se provoca la úlcera en el paciente por consumo de aire. Dentro de las gastritis crónicas, vamos a hablar de gastritis crónicas. Entonces, como hemos hablado antes y ya lo hemos mencionado, pero vamos a volver a repetir para que quede bien clarito y para que no se olviden de esto, es que las gastritis crónicas tienen un infiltrado inflamatorio predominante de mononucleares. ¿Sí? Dentro de ellos, los principales, los linfocitos, células plasmáticas o ambas. Y como les mencioné antes, si tenemos además de mononucleares, polimorfonucleares, además de esto sería una gastritis crónica activa o una reagudizada. ¿Sí? Entonces, dentro de este tipo de gastritis crónicas tenemos básicamente dos tipos de gastritis. La asociada a la presencia de Helicobacter pylori y la atrófica corporal difusa o la tipo A que hemos hablado ya hace un ratito. La asociada a Helicobacter pylori es la tipo B. ¿Okay? Esta es la más frecuente en nuestro medio. En Perú es casi el 80% de la población tiene Helicobacter pylori. Esta principalmente causa una gastritis crónica no atrófica, pero si tenemos el gen o el Helicobacter agresor, que hemos visto que es el BAC-A, pues sí va a producir esta atrofia, ¿sí? Pero principalmente porque es lo más común es que no tengamos atrofia. Síntomas, el 80% de las personas son asintomáticas. Si yo les hago endoscopía ahorita a todos ustedes y no tienen síntomas, igual les voy a encontrar, no sé si Helicobacter, pero sí gastritis, ¿ya? Entonces casi todos, la gastritis es asintomática. No todos los pacientes hacen sintomatología de gastritis. La localización principalmente es el antro. Ahí le gusta vivir, en esa zona le gusta vivir a nuestro Helicobacter. El riesgo de que forme úlceras antrales o duodenales está presente por este Helicobacter. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una secreción abundante de ácido, la gastritis va a ser antral y principalmente una úlcera duodenal, cuando hay abundante producción de ácido. Y si es una secreción escasa de ácido, va a ser una gastritis corporal principalmente y las úlceras van a ser más de tipo gástrica. ¿Sí? Esto es importante. Entonces el cáncer gástrico, si tenemos este tipo de cáncer gástrico, está más asociado a que puedas tener atrofia y metaplasia, ¿no? Ahora, si tenemos un aumento de este riesgo de adenocarcinoma, ¿cómo lo vamos a valorar? Con las escalas de Olga y Olguín. Y esto básicamente
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo tomamos? Basada en el protocolo de Sydney, que es el que hemos mencionado antes, las muestras de biopsia. De acuerdo a eso valoramos el Olga para atrofia y el Olgin para metaplasia, ¿sí? El pepsinógeno 1 en estos pacientes va a ser normal, no tendría por qué alterarse, y la gastrina va a estar disminuida, ¿ok? El tipo de gastritis atrófica corporal difusa o tipo A, como hemos mencionado antes, es la gastritis de tipo autoinmune. Es poco común, poco frecuente, pero sí vemos en algunos pacientes. Normalmente es asintomática. ¿Y cuando es sintomática, qué problema vas a encontrar? Va a tener el paciente una deficiencia de vitamina B12. Entonces, si tu paciente tiene deficiencia de vitamina B12, tienes que descartar que esto no sea causado por una gastritis de tipo autoinmune. Ya hemos mencionado que es de tipo de mecanismo autoinmune y que va a generar una hipocloridria o una acloridria en el paciente. El riesgo aumentado de este tipo de gastritis es ¿cuál? Que presente adenocarcinomas y tumores neuroendocrinos en el paciente. Este tipo es mucho mayor el riesgo de que el paciente presente adenocarcinomas en relación al tipo B. ¿Y cómo va a estar la gastrina? Elevada. Acá estaba disminuida, acá está elevada. El pepsinógeno está disminuido, aquí estaba normal, acuérdense. Y pepsinógeno 1 sobre pepsinógeno 2 tiene que ser un valor de menos 3. ¿Sí? ¿Y cómo valoramos este tipo de gastritis? Haciendo esto, tomando esto en el paciente, ¿no? Los anticuerpos anticélulas parietales, el pepsinógeno, la gastrina y la vitamina B12, con eso podemos dar el diagnóstico en el paciente de una gastritis atrófica. Ahora, ¿cómo damos un diagnóstico en sí de que tenga nuestro paciente gastritis aguda o que tenga una gastritis crónica o que esté presentando en general una gastritis? Hemos mencionado antes de que la gastritis puede ser muchas veces asintomática y otras veces el paciente va a presentar síntomas. ¿De qué va a depender de esto? De cómo sea nuestro paciente, ¿sí? Del tiempo de evolución y de cómo maneje el paciente sus alimentos, sus horarios de alimentos, el estrés y todo lo demás. Si tenemos una fase el paciente que sea sintomático, ¿cuáles son lo principal? ¿Qué te va a decir el paciente? ¿Que es un dolor? ¿En dónde? En el epigastrio. En el epigastrio, muy bien. ¿Cómo es un dolor? Es tipo ardor, que lo va a localizar. El paciente te dice, me duele la boca del estómago. Así, literal, me duele la boca del estómago, me arde la boca del estómago. ¿Qué más tenemos que preguntarle al paciente? ¿Tiene llenura precoz? ¿Se llena rápido o no? ¿Tiene vinagreras? ¿Hay náuseas? ¿Distensión abdominal? Todas estas preguntas que pueden ser básicas, que pueden darnos varios tipos de enfermedades, pero nos va a llevar al diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la pregunta importante en la gastritis? Preguntarle si el paciente, su dolor mejora con alimentos o aumenta con el alimento. Entonces el paciente normalmente mejora con el alimento, pero pasada una hora otra vez le duele. ¿Okay? Entonces esto sí nos hace pensar de que puede ser una gastritis. Además podemos tener manifestaciones hemorrágicas, bueno, y ahí está cantadito, ¿no? Que tiene una gastritis, una úlcera y por eso está presentando hemorragias y melenas, ¿no? O sea, ahí ya no estaría dando el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar endoscópicamente en el paciente? Lo que hemos estado mencionando en casi toda la clase. Eritema, o sea, que esté rojito el estomaguito, más rojito de lo normal. Hemos visto que es un rosado suavecito, acá está como un rojo intenso. Erosiones, que ya hemos hablado que tienen que ser menores a 5 milímetros. Signos de atrofia. ¿Cómo se ven los signos de atrofia endoscópicamente? Se ve como una mucosa despulida, como plana. Va a poder ver visualización de vasos claramente y como huequitos blancos. ¿Sí? Metaplasia, que hemos visto antes cómo se veían como lesiones elevaditas, planitas, elevadas, medias blanquecinas. Edema, que también hemos visto que son la mucosa hinchada o cuarteada.
otros signos endoscópicos de acuerdo a lo que podamos encontrar, ¿no? Una gastritis antral, corporal. Si nosotros encontramos que la gastritis está presente solamente en la parte antral, una gastropatía antral. En el cuerpo, una gastropatía corporal. Si es todo el estómago, podríamos hablar de una pangastropatía. Y histológicamente, tomamos biopsias y ¿qué vamos a encontrar en el paciente? Vamos a establecer lo que hemos mencionado antes, ¿no? Que tenga una gastritis activa, una gastritis profunda, superficial, que esté en la presencia de este Helicobacter, etcétera. Todo lo que hemos conversado hace un momento. El tratamiento. El tratamiento en sí, y lo principal, es que el paciente tiene que mejorar su alimentación. Tienes que enseñarle a comer bien al paciente. No le vas a decir, no coma nada, solamente dieta blanda, porque el paciente dieta blanda va a entender sopa de pollo todos los días. Y está mal. El paciente tiene que comer de todo, pero comer sano, comer bien, ¿sí? Entonces, ¿qué le tienes que evitar dar al paciente? Obviamente, sustancias irritantes, ¿no? ¿Como cuáles? El café, el tabaco, el alcohol, el ají. ¿Qué más en nuestro medio? El ceviche, creo. En nuestro medio, sí, en el Perú, que comemos súper condimentada, súper condimentada. En el Perú, por eso es tan rica la comida, porque es súper condimentada. Casi todos usan el ají colorado para poder comer, para hacer las comidas. Entonces, este es un gran agresor. Hay que evitar los condimentos en el paciente, el café, el tabaco, el alcohol, el ají, vinagre, el sillao, etcétera, ¿no? Ahora, otras medidas que podríamos usar en nuestro paciente serían los antiácidos orales. Otras medidas que podríamos usar serían los citoprotectores de la mucosa gástrica, como el sucralfato. El sucralfato lo que va a hacer en el estomaguito es cicatrizar lo rojito que podamos tener. También tenemos antagonistas de receptores H2, los inhibidores de la bomba de protones, como otro más. Otro más. Lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, el deslansoprazol, que es uno de los últimos que encontramos, ¿no? Y los gastrocinéticos, que son los que van a ayudar a que pase más rápido el alimento. Y estos principalmente los damos cuando tenemos un paciente que tiene o reflujo, sea esofágico, o el reflujo biliar, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a dar el tratamiento para nuestro paciente que tenga reflujo biliar o reflujo esofágico. Y dentro de ellos, ¿cuáles son los que más ayudan? La mosaprida, la cinetaprida, y de acuerdo a dónde esté el reflujo, si es un reflujo más esofágico, podemos ir con el levosupiride. Si es un reflujo más esofágico y duodenal, el que ayuda más es la cinetaprida, ¿sí? La mosaprida, cuando está más asociada, además de este reflujo, a las náuseas del paciente, entonces ayuda mucho en nuestros pacientes. Ahora, las medidas de tratamiento específico, ¿cuáles vamos a tener? Tenemos de la gastritis producida por AINES. ¿Cuál sería la medida? Evitar que consuma AINES. Pero a veces no podemos, pues, ¿no? Porque la señora sufre de su artritis reumatoidea y tiene que tomar, porque si no le duele mucho. Entonces tienes que darle el tratamiento al paciente, pero puede ser un tratamiento protector, ¿sí? Lo ideal es que retires, o en todo caso que logres una reducción del consumo del paciente. Y siempre indicarle que sus AINES los consuma con alimentos. Y la pastilla siempre con un vaso lleno de agua. La pastilla no se toma, no se pasa de frente solita, porque en algún momento llegará al estómago de alguna forma, o no se pasa con un sorbito de agua y bueno, también llegará de alguna forma, o no se mastica, ¿sí? La pastilla debe ser tomada con un vaso de agua
para que no tengamos este riesgo de que nuestro estomaguito sufra. Entonces, si a pesar de esto no podemos reducirle, no podemos retirar y tenemos que seguir dándole, podemos darle tratamiento al paciente. Principalmente le puedes asociar un inhibidor de bomba, que ya hemos conversado cuáles son. Podemos dejar a una dosis diaria, no necesitamos doblar la dosis porque no estamos en un caso muy severo. Entonces podríamos comenzar con el omeprazol de 20 miligramos o de repente con el pantoprazol de 40 miligramos, si es que nuestro paciente además está asociado su cuadro a algún problema cardiovascular. Entonces la ingesta de pantoprazol va a asociar a que no haya una alteración en la absorción de sus medicamentos. Entonces eso es importante, ¿sí? Ustedes tienen un paciente que tiene problemas cardíacos, que es hipertenso y además toma un IBP, ¿cuál vas a optar por darle? El pantoprazol. No vas a optar darle tanto omeprazol, a menos que no tenga medios y que no puedas pues, darle otra cosa que pantoprazol, ¿no? Omeprazol, perdón. Otro tipo que es la gastritis de tipo alcohólica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decirle al paciente que evite tomar el alcohol, ¿cierto? ¿Y qué le das? Le das los antagonistas de receptores H2, sucralfato, por 2 a 4 semanas. Y obvio, como hemos mencionado ahorita, ¿no? Que deje de consumir alcohol para que no haya estas molestias. La gastritis por estrés. ¿Qué hacemos? Existe la profilaxis farmacológica. Para que haya esto tenemos que además asociar tratamiento en el paciente. No solamente es el IBP y el sucralfato. Acá tú tienes que conversar con el paciente, conocerlo, preguntarle, ver por qué es la causa, qué es lo que le puede estar molestando a él, por qué hace este estrés. Recordemos que el paciente que hace síntomas y es por estrés es un paciente emocionalmente activo, ¿no? Entonces, emocionalmente activo que puede ser depresivo, puede ser ansioso. Entonces tú en la entrevista vas a poder ver cómo es tu paciente, y si ves por conveniente derivarlo a una terapia por psicología, pues háganlo, ¿sí? Háganlo porque es importante en nuestro paciente. La gastropatía por hipertensión portal. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay presencia de daño hepático en el paciente. ¿Ya? Más adelante seguro van a hacer la clase sobre el mismo, pero que va a haber una gastropatía hipertensión portal donde se ve que hay una imagen mucho más como el edema que hemos hablado, pero es una imagen más cuarteada, más marcada, con erosiones. Está indicado en este tipo de gastritis el uso del propanolol, ¿ya? Porque además de que nos va a mejorar esta gastritis hipertensiva, también va a mejorar y va a evitar el riesgo de que nuestro paciente presente las varices esofágicas o las varices gástricas más adelante. ¿Ok? Y dentro de la gastritis asociada al Helicobacter pylori tenemos el tratamiento hacia la misma del Helicobacter. Ahora, si hablamos de tratamiento para Helicobacter, pues hay múltiples terapias. Dentro de ellas, las terapias que más se usan, las terapias que se usan ahora es la terapia cuádruple, 4 medicamentos, ¿sí? Que se asocia de acuerdo a la localidad en la que estás. En nuestro medio hay mucha resistencia a claritromicina, y lo que ustedes ven en los sachetcitos que venden para tratamiento de Helicobacter, ¿qué viene? Viene amoxicilina, claritromicina, esomeprazol y, bueno, los 3, y además tú le asocias el bismuto. Entonces, tú le das esos medicamentos y es muy probable que el Helicobacter no se muera en nuestro paciente. ¿Por qué? Porque no tenemos una alta resistencia. En el Perú, otra resistencia que tenemos es al levofloxacino y al metronidazol. Entonces, ¿qué terapia usamos? Usamos la amoxicilina en altas dosis asociada a una tetraciclina o una doxiciclina, dependiendo del caso de nuestro paciente. Y además de ello le damos subsalicilato de bismuto, por eso se llama cuádruple, son 4 medicamentos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestro estomaguito que es feliz cuando come sano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tu
medicina es tu alimento. Si ustedes comen mal desde ahora, pues van a presentar gastritis. Pero si nosotros comemos sano, como nuestro estomaguito feliz, que come sanito, vamos a tener una vida más tranquila. ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Gracias, doctora.